Hola amigos, mi nombre es Néstor Ibarra y soy violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hoy es la primera edición de la Sinfónica desde adentro. En esta serie estaremos conversando con miembros de la orquesta y compartiendo experiencias, ideas e historias que forman parte del día a día de un músico de esta agrupación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un colonense que estudió en Berklee College of Music y que es dueño de la agrupación C3 y trabaja en la Fundación Danilo Pérez. Con ustedes, Josué Ashby. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va la cuarentena? Cuéntame, ¿cómo va todas tus Aquí cosas? estamos, aquí estamos. Gusto en saludarte, Néstor. Muy contento por esta oportunidad de poder conversar acerca de la Sinfónica con Panamá. Eso Qué es, oportunidad más linda. Y yo aquí, sí, aquí estamos en casa, tomando siempre las medidas eso es muy importante. necesarias para combatir juntos este virus y trabajando en los proyectos pendientes y dedicándole bastante tiempo a mi familia. Eso es, eso es. Qué bueno. Te voy a ir haciendo algunas preguntas y entonces para ir conociéndote, para ir hablando un poco sobre la orquesta, sobre la música, sobre el arte y todo lo que va alrededor tuyo, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar música? ¿Cómo te enteraste que existía la posibilidad de estudiar música y cómo entraste a estudiar música? Una amiga de mi mamá le habló de este proyecto social que tenía el profesor Felipe Hudson, que en paz descanse, era la Orquesta de Cámara de Colón, cual me siento bien orgulloso de haber formado parte también. Mis papás me presentaron el proyecto, me dijeron que si quería formar parte, yo no quería, pero la perseverancia de mi papá hizo que al final yo quedara siendo músico. Ahora que me estás hablando de la perseverancia de tus padres, yo he escuchado muchas veces a músicos decir que si no hubieran estado en la música estarían presos o estarían muertos. Estoy hablando de músicos colonenses. Esto es verdad, o sea, ¿cómo es la realidad en Colón? ¿Realmente es así o es un poco exagerado o cómo es? Bueno, es relativo. Existe la situación en Colón, sí existe, sí es real, pero en mi caso, yo tuve la oportunidad de tener unos padres que me dieron una educación integral de muy buen nivel. Así es que quizá mi caso hubiese sido distinto, ¿no? Si yo no hubiese sido músico, no necesariamente hubiese sido yo maleante, porque mi papá y mi mamá eran, La disciplina ¿entiendes? estaba ahí, Sí, la claro, disciplina estaba ahí, sí. claro. Entonces, bueno, comenzaste en Colón, en la orquesta de cámara del profesor Hudson, y luego yo te conocí en el campamento de la Asociación Nacional de Conciertos. ¿Cómo fue ese primer encuentro con músicos que no eran de Colón, que no eran de este proyecto del profesor Hudson? ¿Qué fue? ¿Cambió tu expectativa como músico? ¿Cuáles fueron los choques sociales, personales? Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Mi primer campamento. Mira, casi todos nosotros que veníamos del mismo proyecto en Colón teníamos algo en común y era el estatus social, económico y el lugar de donde veníamos. Los compañeros en el campamento no venían de programas sociales hasta donde yo pude conocer y la mayoría tenían su instrumento en mejores condiciones que el de nosotros, pero a ver que nosotros podíamos igual formar parte de un solo equipo, hacer música sin importar los estatus económicos, pues sí, eso cambió muchísimo mi perspectiva. Imagínate, la música es tan poderosa que promueve el trabajo en equipo. Es real, no se puede engañar, no se puede hacer trampa. O tocan juntos o no suenan. No suena, eso es así. Yo me acuerdo de la primera vez que yo te vi a ti. Ese campamento fue en el IPA, si no recuerdo mal. Exacto, sí, fue ahí. Y había un salón en donde ensayaba la orquesta. Y había una ventanita. O sea, la puerta tenía una ventana. Y yo me acuerdo que yo me asomé porque yo llegué temprano. Yo estaba en fase B y tú eras concertino en fase A. Ajá. O sea, tú eres, para explicarle a la gente que no sabe lo que es un concertino, el concertino es el primer violín, el primer violín, o sea, el que es líder de la fila de primeros violines. Y yo me asomo así y veo a este muchacho con una energía súper buena, tocando, que sonaba bien, liderizando la fila con una técnica muy mala.
O sea, que yo no entendía, tú sabes, yo así como, ¿y este muchacho dónde salió? Entonces, ahí fue que me interesé y pregunté, ¿y este muchacho quién es? Y me explicaron, ¿no? Que viene de Colón, que es muy bueno, pero que estudia con Felipe Hudson, imagínate, él era trompetista, ¿cierto? Sí. Y entonces, o sea, aún más de admirar siento yo como haber desarrollado tanto viniendo de ese origen, o sea, de estudiar con un trompetista, y no estábamos chiquitos, estábamos hablando que tendríamos 14 años por ahí. Sí, sí, estábamos por ahí, sí. Ajá, entonces a mí eso siempre me dio como mucha admiración, porque desde entonces se veía la madera, o sea, se veía, yo era chiquito, tampoco era para jugarte, ¿no? Yo no era profesor ni nada, pero se veía una energía fuerte tocando, mucha musicalidad, y te habían puesto de concertino, o sea, no era cualquier cosa. Eso siempre lo admiré. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a ver la música como una posibilidad profesional? Mira, desde el momento en que yo conocí a los maestros del campamento y que me contaban que ellos vivían de esto, hasta ese momento yo supe que la música era una profesión. Imagínate. Sí, imagínate. Yo lo vi, yo veía la música quizá como muchas personas hoy las ven. Mucha gente que no saben que tú estudias música a nivel profesional. Pues en la universidad tienes un doctorado, puedes hacer una maestría, una licenciatura, un doctorado. Y pues a mí me pasó eso incluso ya formando parte de un proyecto musical. Ahí yo conocí a los primeros licenciados, maestros y doctores en música. Para mí fue muy raro. Claro. Sí, y si hablamos de la parte económica, yo recuerdo cuando una profe me dijo que ella vivía de eso. Ella viajaba, ella pagaba su renta con eso, se compró su carro con eso. Y yo no entendía lo que ella me estaba hablando. Y bueno, de ahí luego mis primeros toques con el profesor Felipe, ellos tenían como 14 años, tocaba en algunas bodas, algunos cumpleaños, ya yo podía llevar platita para la casa. Entonces, así fue que yo que yo comencé a ver la música como una posibilidad profesional. Ah, mira. Fuera de ese aspecto social que hablamos primero, y luego del profesional, del económico, ¿qué otras influencias tuvo la música en ti? O sea, ¿en qué aspectos consideras que cambiaste, que creciste debido a la música? Sencillo, autodisciplina, empatía con los demás, sin importar su estatus social, honestidad, responsabilidad, desarrollé un poco mi memoria y la administración del tiempo. O sea, un montón, yo te puedo decir un montón de cosas que la música ha cambiado en mí, no solamente en mí, o sea, ahora que yo sé música, ahora que soy profesional, que terminé, la educación ya yo no la veo con los mismos ojos. O sea, gracias a la educación, a la formación que yo tuve con la música, yo puedo educar a mis hijos con otro concepto, incluso si ellos van a hacer otra carrera. Por ejemplo, tengo a mi hija haciendo baile. Ajá. Y mi hija practica con el metrónomo. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. El baile, imagínate. El baile. Y le dije, tienes que aprender piano para que bailes bien. Imagínate. Tienes que aprender piano, tienes que aprender el tiempo, tienes que aprender a contar. Entonces la única forma de aprender a contar bien si vas a hacer baile es entendiendo música. Sí. Entonces, sí me ha ayudado un montón, Entonces, me hablaste de tus primeras experiencias en Colón y me hablaste de tu primer campamento. ¿Y luego qué vino? ¿Qué pasó después? Bueno, en el campamento yo me mantuve hasta el 2008, pero en el medio, la Asociación Nacional de Conciertos me dio una beca para tomar clases privadas con la profesora Graciela Núñez. Ella también era parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego de terminar los estudios en la secundaria en Colón, entré al conservatorio. 2 años más tarde me hice miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y 2 años más tarde, en 2008, fue cuando audicioné durante el Panama Jazz Festival y me gané la beca para estudiar en Berkeley.
¿Cómo tú sientes la experiencia de cambiar el tipo de educación de Berklee College of Music? ¿Qué sientes que fue lo más valioso de esa experiencia? Bueno, la experiencia en Berkeley fue muy positiva e inolvidable. Todavía estoy estudiando el material que nos enseñaron. Todavía. Mucha información. Y bueno, entre los retos tenía el idioma, el nivel musical. Te digo el nivel musical, no solo porque había muchos músicos que tocaban más que yo, muchos, sino o sea, más que el nivel musical, era como la disciplina, la administración del tiempo para los ensayos. Era una cosa loca. O sea, yo salía de mi clase, ponte que yo terminaba a las 8, una clase a las 8 de la noche, y que bueno, voy a ir a estudiar un rato, y eran las 12 de la noche, y la gente todavía estaban ahí. Cuando yo me quería ir, yo veía a la gente, yo pasaba por los practice room y veía a todo el mundo estudiando, y qué chulo, yo me regresaba. O sea, al final eso me motivaba, ¿no? Era un reto, Claro. pero me motivaba. Pero, o sea, literalmente yo vi gente encerrada en el practice room 8, 10 horas. Y eso es lo que yo hacía los fines de semana cuando no tenía clase. Yo me metía en el practice room ahí a practicar todo el día. ¿Por qué? Porque otro de los retos era el cambiar de un estilo de música a otro. Entonces, la técnica era diferente, el lenguaje era distinto, y yo creo que lo único que yo podía usar de los conocimientos que tenía de música clásico era la afinación y quizá la postura, pero todo lo demás cambió. Cómo coloca la mano izquierda, cómo coloca el arco en el violín, todo cambió. Cómo son los acentos, cómo cuentas, cómo utilizas el metrónomo, cómo se siente la melodía contra la armonía. O sea, un montón de cosas que al final me sirvieron un montón y me sirven todavía como músico clásico, de música clásica en la sinfónica. Claro. Eso te iba a comentar, que hay muchas cosas que son diferentes, por lo menos estilísticamente, que a lo mejor no te sirven tanto, pero muchas cosas de la educación, sobre todo armónica y del oído, es como que sirven para todas las formas de música, ¿no? Sí, totalmente, porque generalmente cuando tú aprendes un instrumento y que lo aprendes centrado en que tienes que aprenderte las melodías por ejemplo, nosotros como violinistas, nosotros nos enseñan mucho a aprendernos la línea melódica, aprender en el instrumento, pero la armonía en el músico, en el violinista, quizás es un poco pobre, porque nosotros estamos muy metidos en la parte melódica. Y bueno, Berklee me enseñó lo contrario. Era como primero la armonía y la melodía, ¿no? Y la relación que existe entre la melodía y la armonía. Y como ya te mencioné antes, en la sinfónica eso me ha servido un montón, porque cuando estoy tocando, yo estoy escuchando la orquesta completa, estoy escuchando la obra completa, estoy escuchando qué es lo que está pasando a mi ¿Cuál es tu rol en cada momento en la obra? Y cuál es mi rol exactamente. El silencio en música. Cambió este acorde, se fue para acá, vino de esto, me voy para allá. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy parado? ¿Para dónde vamos? O sea, en vez de solamente estar pensando en la melodía cuando toco. O sea, esas son cosas que yo me llevo de Berklee que me han servido un montón en cualquier estilo de música. Increíble. ¿Cómo describirías, ahora ya llegando a la sinfónica, que es lo que nos une ahora mismo, cómo describirías el trabajo en la orquesta sinfónica? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuál es la rutina? Cuéntame un poco de eso. Bueno, nosotros tenemos una rutina de ensayos de lunes a viernes en horario matutino para cumplir con un calendario de conciertos que son 2 veces al mes en una temporada que dura desde marzo hasta enero. Entonces, ¿qué hacemos en los ensayos? Mira, nosotros tenemos retos diarios porque las obras que nosotros interpretamos, que generalmente son oberturas, sinfonías, ocasionalmente hacemos conciertos de música de película o conciertos folclóricos,
concierto de ópera, pero la esencia de la sinfónica es interpretar oberturas y sinfonías. La mayoría de estas oberturas, de estas sinfonías, tienen pasajes muy, muy difíciles, muy complicados técnicamente. Y nosotros nos podemos encontrar con un pasaje que a nosotros nos dure toda una semana aprendernos ese pasaje. Pero resulta que ese pasaje es el 10% de la obra completa. Y dura Entonces, ¿qué segundos. implica? Sí, dura segundos. Muchas veces, sí. Sí, dura segundos. Y esto demanda un alto esfuerzo de entrenamiento diario, primero, que tienes que mantenerte con las escalas, tienes que estar en la casa estudiando, y aparte tienes que estudiar el pasaje ese del que necesitamos acá para la obra. Así es que si hablamos de retos, yo creo que los retos que tenemos a nivel musical los tenemos todos los días. O sea, cada vez que ponen una obra nueva, incluso si ya la pieza tú la tocaste, resulta ser que si tú no estabas entrenando ese pasaje o la dificultad que tiene ese pasaje específico en esa obra, porque estás haciendo otro repertorio, volver a tocarlo es volver a comenzar de cero. Ok, hablamos un poco de la parte técnica, del mantenimiento físico, de cómo uno tiene que ya empezar bien y luego saberse los pasajes, tenerlos en dedos. Háblame un poquito ahora de la parte musical, de la parte, por un lado, de tocar juntos, como orquesta, que no es fácil, somos 60 y tantos, y luego de la parte de la expresión, ¿no? De crear una versión. Cuéntame un poco de eso también. Muchas veces tenemos que fragmentar la orquesta para los ensayos en seccionales. Porque el pasaje quizás es tan difícil para una sección que no lo podemos ver con toda la orquesta. Entonces de repente nos dice, en la próxima semana vamos a hacer sesionales de violines o vamos a hacer sesionales de percusión para ver ese pasaje específico y unificar criterios en la fila, en esa sección. Luego nos unen a todos y tenemos que hacer que, como ya todo el mundo se lo sabe por fila, ahora tenemos que hacer que eso suenen juntos. ¿Cómo hacemos para que suenen juntos? A veces hay pasajes que son tan rápidos que no se pueden hacer a primera vista. Para eso a veces hacemos los seccionales, como ya lo mencioné, y le bajamos el tiempo como el triple o 4 o 5 veces la velocidad menos de lo que es, para ir poco a poco, gradualmente llegando al tiempo que el compositor estableció en su obra. Súmale a esto que cada director tiene una interpretación, tiene un concepto propio de la obra y nosotros tenemos que interpretar esa versión que quiere el director. Tú tienes tu propio grupo, además tocas con varias personas de Panamá, del medio musical de Panamá. Entre esas, por ejemplo, puedo decir el Sech. ¿Cómo se relaciona esto con tu vida como músico de la sinfónica? ¿En qué se conecta y en qué se diferencia o se separa? Bueno, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estudiado música clásica con una de las mejores profesoras, ya la mencioné, la profesora Graciela Núñez, que también fue miembro de la orquesta. Más mis estudios de música contemporánea y jazz en Berklee. Bueno, gracias a estas experiencias he podido adquirir versatilidad y esto me ha abierto las puertas para colaboraciones con otros artistas.
de otros estilos de música, aparte de lo que hacemos en la Sinfónica. Sesh es uno de los casos recientes. Mira, la relación que hay entre lo que hago con Sesh y la Sinfónica es simple. La música. Las mismas 12 notas, pero se diferencian en muchísimos aspectos. Cuando nosotros interpretamos una obra en la Sinfónica, generalmente yo tengo que hacer un estudio previo antes de tocar el instrumento. Tengo que saber quién es el compositor, en qué época nació, en qué época compuso la obra, para familiarizarme con el estilo. Porque no es lo mismo tocar una obra de Mozart que una obra de Beethoven, aunque escriban las mismas notas. Fueron escritas en épocas distintas, con conceptos distintos. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de interpretar una música sinfónica. Entonces, se necesita de mucho estudio científico de la obra, mucha preparación técnica y académica, tanto de la obra como de tu instrumento, obvio. Es un poco más, las composiciones son un poco más complejas, más que entretenimiento. El valor que tiene la música de orquesta sinfónica es la experiencia que te llevas, por lo menos al escuchar una obra que escuchaste en una película, o ver como una historia muy antigua cobra vida por una composición. Claro. Claro. Es como más enriquecedor la experiencia que... ¿no? Sí, son distintas experiencias. Porque para interpretar una canción de sello de cualquier artista del género urbano, tú no necesitas hacer este tipo de estudios. Estilísticos, históricos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Exactamente, es otro concepto. Entonces, mira, rítmicamente, quizás la música urbana tiene otro reto también que nosotros no vemos en la sinfónica. Claro. Sí, es otro tipo de vocabulario. Yo creo que toda la música con influencia africana se te hace un poco más difícil de interpretar. A nivel rítmico también, ¿no? A nivel rítmico, ajá, cuando tú eres un músico entrenado para música sinfónica. Yo creo que esa es la diferencia entre cuando toco con Sesh y cuando toco con la sinfónica. Sí. O sea, yo lo que pienso es que toda la música tiene su valor, ¿no? Yo también he tocado con artistas urbanos, grabé una vez con el Rookie y no urbanos también, de otros géneros. Y hay que tener cierta maña con la armonía para poder ir metiendo las melodías. Muchos de esos artistas tienen una habilidad para escribir letras impresionante. Sin embargo, no hay que tener ese nivel de preparación estilística, armónica, no hay que llegar a tanta profundidad para lograr hacer una interpretación de una obra como se necesita en una orquesta sinfónica. Yo creo que esa es la gran diferencia. Claro, y como te mencioné, no son otro tipo de retos, porque de que hay retos, claro, en toda la música, sí los hay. O sea, por ejemplo, para poder fluir, como tú lo dijiste, para poder fluir en la música de Sech, yo tuve que escucharme la música un montón de veces, porque yo respeto los estilos, y yo creo que esto es importante dejarlo claro, que todo el mundo lo sepa. Claro, sí. Tenemos que respetar cada estilo de música. Y hay un vocabulario, ¿no? Hay años. Claro. Sí, hay un vocabulario. Y créeme que aunque yo tengo experiencia con el género, aunque yo estudié en Berklee y tengo relación con la música moderna, contemporánea, yo tuve que estudiar, yo tuve que
transcribir los acordes, tuve que aprenderme las líneas, tuve que escribirlas, porque yo, por ese respeto que yo le tengo a la música. Hemos hablado de tu labor como intérprete, entonces, pero sé que también tienes labores educativas. Has trabajado en proyectos en Colón, trabajas en la Fundación Danilo Pérez. Primero, descríbeme un poco qué haces, tanto qué has hecho en Colón y qué estás haciendo en la Fundación, y cuál es el impacto que tienes en los jóvenes con los que trabajas. Bueno, sí, tanto en Colón como en Panamá he tenido la oportunidad de retribuir. En Colón nosotros teníamos un campamento llamado Campamento Juvenil Creativo Musical de Colón. En este campamento nosotros enseñábamos creatividad, o sea, más o menos el concepto que yo aprendí en Berkeley, nosotros lo trasladamos para este campamento. Enseñábamos creatividad a través de la música. Habían jóvenes de todo tipo, jóvenes de riesgo social, había jóvenes con mejor estatus social. Tratábamos con todo tipo de jóvenes. Pero entre los resultados que a mí me hacen sentir orgulloso y contento, o sea, tuve algunos estudiantes que cuando llegaron al campamento, ellos se motivaron tanto que se metieron a la Fundación Danilo Pérez y yo los entrené para que audicionaran para Berkeley y ganaron beca para ir para Berkeley. Wow. Eso me llena de mucho orgullo. Claro que sí. Estamos hablando de gente que no sabía tocar un instrumento o ya tenían algún background. No, ellos ya tenían experiencia. Ellos ya tocaban violín, pero no tenían la experiencia con la parte creativa, con la improvisación, con el jazz, la música contemporánea, moderna. Nosotros llegamos a realizar 4 ediciones del campamento, pero en la última tuvimos algunos retos que no han sido fáciles de superar. Algunas de las causas por las cuales ya paramos el campamento, obviamente de financiamiento, los espacios, falta de espacio y la seguridad, pero sí dio muy buenos frutos. Y con la Fundación Danilo Pérez, el programa que manejamos en Fundación es bastante similar. Este es un poco más amplio, pero la parte social sí es bien parecida. Nosotros tratamos jóvenes de riesgo social y enseñamos valores a través de la música. Ok, volviendo un poquito a lo que hablabas del campamento, ¿cuál es la situación actual de Colón y qué crees que hace falta para mejorar o que puedas aportar culturalmente o artísticamente a la provincia? Bueno, más que Colón, yo creo que en todo el país nosotros necesitamos incluir materias de música y arte desde maternal, no desde la escuela, o sea, desde maternal. Los resultados que nosotros tuviéramos de eso fueran mucho más favorables. Si en la escuela, desde pequeñito, ellos introducen música clásica, el escucha, ni siquiera me estoy refiriendo a tocar el instrumento. Claro. Pero si nosotros fomentamos el escuchar música clásica, folclórica, jazz, en el currículum, no como algo extracurricular, nosotros estuviéramos volando en Panamá. Claro. En serio. Y es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? El desarrollo de los niños cuando están expuestos a música y a cultura en general. Exactamente. De hecho, yo te digo maternal porque ahora yo lo puedo probar porque tengo una hija. A mí no me lo hicieron desde maternal. Mi experiencia no fue desde maternal. Pero yo tengo una hija pequeña de 3 años y ella ahora mismo, su cerebro está en este estado. Escucho, imito. Escucho, imito. Escucho, imito y lo hago parte de mí, lo hago parte de mi vida. Así es que ella está escuchando lo que yo escucho aquí. Escucha buena música, escucha a la hermana mayor tocando o ensayando el piano. Mira, se habla mucho de que las personas necesitan tener talento para la música, pero yo no estoy muy seguro de eso, ¿sabes? Porque si tú entrenas al niño desde pequeño, recuerda, te acabé de mencionar, el niño está en una
en un estado de escucho, imito, escucho, imito, escucho, imito, y ya yo lo probé con mi niña. Yo no sé si ella es talentosa o no, pero yo lo que sí sé es que su cerebro se está entrenando a escuchar melodías, escuchar las escalas que mi hija mayor está practicando en el piano, y cuando ella está jugando, ella comienza a cantar la escala, ella comienza a decir do, re, mi, fa, sol, y comienza a jugar y a dibujar. Entonces tú estás creando un individuo que tiene una inclinación alta, Claro. una apreciación alta del arte, porque él siempre estuvo expuesto a eso cuando su cerebro estaba en desarrollo. Cuando Está estaba haciendo conexiones neuronales también más fuertes y más grandes y más amplias. Entonces, por eso yo pienso que la música y el arte deben formar parte del currículum desde maternal, o sea, desde antes de entrar a la escuela. A primaria. En el momento en que salga este video, ya debemos tener publicado un video que terminamos de producir hoy casualmente, de la percusión de la orquesta tocando la danza del sable de Cachaturian. Así que lo pueden buscar en las redes de Mi Cultura. Y aprovechando esto, que estoy hablando de redes sociales, que estoy hablando de proyectos, cuéntame un poco ya como para ir cerrando sobre tus proyectos futuros, lo que estás haciendo ahorita y dónde encontramos eso, tus redes, dónde te ubicamos. Bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Joshua S3. En estos momentos, bueno, antes que comenzara la cuarentena, nosotros estábamos en proceso de grabación de un EP con mi banda, con C3 Project. Estábamos también produciendo un jingle para el Manzanillo International Terminal, que lo damos a media, a mitad de camino. Aparte de eso, estoy trabajando full en la educación de mis hijas acá en casa. Mi hija mayor está aprendiendo piano y baile. Mi hija menor está chiquita todavía, ella está estudiando, aprendiendo inglés. Y así pues dedicándole más tiempo a mi familia, a mi esposa y sacando provecho de las cosas que no he podido hacer cuando no estábamos en cuarentena. Bueno, muchas gracias Josué por compartir con nosotros esta primera edición de La Sinfónica desde Adentro. Gracias a todos por acompañarnos. Estén pendientes de la próxima edición, así como de todo el contenido que estará brindando el Ministerio de Cultura, pues con sus cuentas @micultura. Y sin nada más que agregar, pues nos vemos en la próxima.